marido firmó el divorcio riéndose, pero el juez leyó en voz alta el testamento de su suegro. El martillo del juez resonó en la sala 14 del juzgado familiar de la Ciudad de México con la contundencia de una sentencia final. Era un martes por la mañana de octubre, y la lluvia golpeaba los cristales empañados de las ventanas, creando un ambiente melancólico que contrastaba dramáticamente con la sonrisa triunfante que se dibujaba en el rostro de Alejandro Mendoza. «Excelentísimo señor juez», dijo Alejandro con una seguridad que rayaba en la arrogancia, ajustándose la corbata de seda italiana mientras se incorporaba en su asiento. «Como puede ver en los documentos que hemos presentado, mi esposa Elena ha demostrado una vez más su incapacidad para manejar responsabilidades financieras». Elena Vázquez de Mendoza, sentada al otro extremo de la mesa de madera desgastada, apretó los puños sobre su falda negra. Sus ojos, normalmente brillantes como dos esmeraldas, ahora reflejaban una mezcla de dolor y determinación. A sus 32 años, conservaba la elegancia natural que había heredado de su madre, pero los últimos meses de batalla legal habían dejado su huella en forma de ojeras y una palidez que el maquillaje no lograba disimular completamente. El licenciado Martín Herrera, abogado de Elena, carraspeó incómodo. Era un hombre mayor, de cabello canoso y modales anticuados, que había conocido a la familia Vázquez durante décadas. Su experiencia le decía que algo no encajaba en toda esta situación, pero no podía identificar exactamente qué era. «Señor juez», intervino Herrera con voz pausada, «mi clienta solicita respetuosamente que se revisen nuevamente las cláusulas del acuerdo prenupcial, ya que consideramos que...» «¿Cláusulas?», interrumpió Alejandro con una carcajada que resonó por toda la sala. «Licenciado, con todo respeto, pero su clienta firmó ese documento con pleno conocimiento de causa. No puede ahora, 5 años después, pretender que no entendía lo que estaba firmando». La secretaria judicial, una mujer de mediana edad llamada Carmen, levantó la vista de su máquina de escribir y observó la escena con la experiencia de quien había presenciado cientos de divorcios. Algo en la actitud de Alejandro le resultaba particularmente desagradable, una arrogancia que traspasaba los límites de lo que era socialmente aceptable, incluso en una situación tan tensa como un divorcio. El juez Ramírez, un hombre corpulento de 55 años con bigote gris y una reputación de ser justo pero inflexible, revisó los documentos por tercera vez esa mañana. Sus ojos, acostumbrados a detectar inconsistencias en testimonios y documentos legales, se detuvieron en un detalle que había pasado por alto anteriormente. «Señor Mendoza», dijo el juez con tono neutro, «veo aquí que usted y la señora Elena contrajeron matrimonio el 15 de mayo de 2019, ¿es correcto?» «Así es, Excelencia. Una fecha que, honestamente, me gustaría poder borrar de mi memoria», respondió Alejandro provocando un murmullo de desaprobación entre los asistentes. Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Recordó vívidamente ese día de primavera en la Catedral Metropolitana, cuando aún creía que Alejandro era el hombre de sus sueños. Había sido una ceremonia espectacular, con más de 300 invitados y una recepción en el castillo de Chapultepec, que había sido la comidilla de la alta sociedad mexicana durante meses. Y el padre de la señora Elena, don Roberto Vázquez, estuvo presente en esa ceremonia, continuó el juez, aunque la pregunta parecía más una reflexión en voz alta que una interrogante directa. «Por supuesto», respondió Elena con voz temblorosa. «Mi padre nos dio su bendición y...» Se detuvo abruptamente, como si hubiera recordado algo doloroso. Alejandro la miró con desprecio apenas disimulado. «Don Roberto fue muy generoso con nosotros, Excelencia. De hecho, fue quien financió nuestra luna de miel en Europa y quien nos regaló la casa de Polanco donde hemos vivido estos años». El abogado de Alejandro, el licenciado Gustavo Salinas, un hombre ambicioso de 40 años que había construido su carrera representando a empresarios adinerados en divorcios complicados, se removió inquieto en su silla. Había algo en la línea de interrogatorio del juez que no le gustaba, aunque no podía precisar exactamente qué era. «Señor juez», intervino Salinas, «si me permite, mi cliente está ansioso por finalizar este proceso.
Como puede ver en los documentos financieros que hemos presentado, el acuerdo prenupcial es muy claro respecto a la división de bienes. El juez Ramírez asintió lentamente, pero continuó revisando los papeles con una atención que comenzaba a poner nervioso a Alejandro. La lluvia había arreciado, y el sonido contra las ventanas creaba una sinfonía melancólica que parecía presagiar algo ominoso. «Es curioso», murmuró el juez, más para sí mismo que para los presentes. «Aquí hay una referencia a un documento adicional que debería estar anexo al expediente matrimonial». Carmen, la secretaria, se acercó al escritorio del juez con un folder grueso bajo el brazo. «Excelencia, ese documento llegó esta mañana desde la notaría del licenciado Fernández. Aparentemente, estaba en los archivos del difunto don Roberto Vázquez y fue encontrado durante la revisión de su patrimonio». Elena palideció visiblemente. Su padre había muerto apenas 3 meses atrás, víctima de un infarto fulminante mientras trabajaba en su despacho. Había sido un hombre previsor hasta el último día de su vida, pero jamás había mencionado la existencia de documentos adicionales relacionados con su matrimonio. «¿Qué tipo de documento?», preguntó el licenciado Herrera, incorporándose en su asiento con interés renovado. Alejandro, por primera vez desde que había comenzado la audiencia, sintió una pequeña punzada de inquietud en el estómago. Don Roberto había sido un hombre de pocas palabras pero de acciones contundentes. Durante los 5 años que había durado su matrimonio con Elena, su suegro había sido cordial pero distante, como si estuviera evaluando constantemente su carácter. «Es una adenda al testamento de don Roberto Vázquez», explicó el juez mientras abría el sobre lacrado. «Aparentemente contiene instrucciones específicas respecto al matrimonio de su hija Elena». El silencio que se apoderó de la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro sintió cómo su sonrisa confiada comenzaba a desvanecerse, aunque trató de mantener su compostura. Elena, por el contrario, se aferró al brazo de su silla como si fuera la única cosa sólida en un mundo que de repente se había vuelto inestable. «Excelencia», intervino Salinas con voz ligeramente tensa, «¿es procedente revisar documentos testamentarios en una audiencia de divorcio?». «Lo es cuando dichos documentos tienen relevancia directa en el caso que nos ocupa», respondió el juez con autoridad. «Especialmente cuando involucran bienes que pueden estar sujetos a condiciones específicas». Alejandro intercambió una mirada nerviosa con su abogado. Habían revisado meticulosamente todos los aspectos financieros del matrimonio. Habían analizado cada cláusula del acuerdo prenupcial y habían preparado una estrategia legal que consideraban infalible. Pero este documento inesperado representaba una variable que no habían contemplado. El juez comenzó a leer el documento en silencio, y su expresión fue cambiando gradualmente de neutral a sorprendida, y finalmente a algo que parecía una mezcla de asombro y preocupación. «Esto es inesperado», murmuró finalmente. «¿Podría compartir con nosotros el contenido de ese documento, Excelencia?», preguntó Herrera con renovada esperanza en la voz. Elena sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos con tal intensidad que apenas podía escuchar las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor. Había amado a su padre profundamente, y su muerte había sido un golpe devastador que aún no había logrado superar completamente. La idea de que hubiera dejado instrucciones específicas sobre su matrimonio la llenaba de una mezcla de curiosidad y aprensión. «Según este documento», comenzó el juez aclarándose la garganta, «don Roberto Vázquez estableció una serie de condiciones muy específicas respecto al matrimonio de su hija Elena». Alejandro se irguió en su asiento, tratando de proyectar la misma confianza que había mostrado durante toda la mañana, pero un músculo en su mandíbula se había comenzado a contraer involuntariamente. «¿Qué tipo de condiciones?», preguntó Salinas, aunque su voz había perdido parte de la seguridad que había demostrado anteriormente. El juez los miró a todos por encima de sus anteojos de lectura antes de continuar. Don Roberto Vázquez, en pleno uso de sus facultades mentales y con fecha del 10 de mayo de 2019, 5 días antes de la boda, estableció que la herencia completa de su patrimonio, valuado en aproximadamente 80 millones de pesos, sería transferida a su hija Elena únicamente bajo la condición de que su matrimonio
permaneciera intacto hasta el primer aniversario luctuoso de su propia muerte. Elena sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. 80 millones de pesos era una suma que jamás había imaginado que su padre poseyera. Durante toda su vida, había sabido que su familia tenía una posición acomodada, pero nunca había dimensionado la verdadera magnitud de la riqueza de don Roberto. Alejandro, por el contrario, comenzó a sentir cómo se desplomaba el castillo de naipes que había construido cuidadosamente durante meses de preparación legal. Eso es imposible, balbuceó. Don Roberto nunca mencionó nada sobre esas condiciones. Según el documento, continuó el juez imperturbable, en caso de que el matrimonio se disolviera antes del plazo establecido, la totalidad del patrimonio sería donado a diferentes instituciones benéficas especificadas en el testamento. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El único sonido era el de la lluvia golpeando contra las ventanas y el tic-tac del reloj de pared que marcaba las 11:45 de la mañana. Alejandro sintió como si acabara de recibir un puñetazo en el estómago. Durante los últimos meses, había estado calculando mentalmente cómo distribuiría los bienes de Elena una vez que obtuviera el divorcio. Había asumido que, como viudo eventual, tendría acceso a la herencia de don Roberto, pero este documento cambiaba todo el panorama de manera radical. «Excelencia», dijo Salinas tratando de recuperar la compostura, «necesitaríamos tiempo para revisar la validez legal de ese documento». «Por supuesto», respondió el juez. «Sin embargo, debo informarles que el documento ha sido debidamente notariado y cuenta con la firma y sello del licenciado Fernández, quien fue el notario personal de don Roberto durante más de 20 años. Elena comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su padre, que siempre había sido un hombre de pocas palabras pero de acciones decisivas, había encontrado la manera de protegerla desde el más allá. Había visto algo en Alejandro que ella había sido incapaz de percibir, cegada como estaba por lo que creía que era amor. «¿Cuándo murió exactamente don Roberto?», preguntó el juez. «El 15 de julio de este año», respondió Elena con voz apenas audible. «Entonces el plazo establecido en el testamento vencerá el 15 de julio del año próximo», calculó el juez en voz alta. «Eso significa que faltan exactamente 9 meses». Alejandro se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla rechinara contra el suelo de mármol. «Esto es una farsa, una manipulación post-mortem», exclamó con voz alterada. «No puede ser que un hombre muerto controle nuestras vidas desde la tumba». Su arrogancia había dado paso a una desesperación apenas contenida. La sonrisa triunfante había desaparecido completamente, reemplazada por una expresión de pánico que no lograba disimular. «Señor Mendoza, le ruego que mantenga la compostura», advirtió el juez con tono severo. «Estamos en un tribunal de justicia, no en un mercado». Elena observó la transformación de su esposo con una mezcla de tristeza y revelación. En 5 años de matrimonio, jamás había visto a Alejandro perder el control de esa manera. Siempre había sido calculador. Siempre había tenido una respuesta para todo. Siempre había proyectado una imagen de seguridad inquebrantable. Pero ahora, enfrentado a una situación que no podía manipular, se estaba mostrando tal como realmente era. El licenciado Herrera se inclinó hacia Elena y le susurró: «Elena, esto cambia todo. Si decides continuar con el divorcio ahora, perderás la oportunidad de heredar el patrimonio de tu padre». Elena asintió lentamente, pero su mente estaba trabajando a una velocidad vertiginosa. Por primera vez en meses, se sentía como si tuviera algún tipo de poder en la situación. El documento de su padre no solo representaba una herencia económica, sino también una especie de vindicación póstuma de sus sospechas sobre el carácter de Alejandro. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Elena al juez. «Pueden proceder con el divorcio tal como estaba planeado, en cuyo caso la señora Elena renunciará automáticamente a la herencia de su padre», explicó el juez. «O pueden suspender temporalmente el proceso para considerar las implicaciones de este nuevo documento». Alejandro regresó lentamente a su asiento, pero su postura había cambiado completamente. Ya no era el hombre confiado que había entrado a la sala esa mañana. Sus manos temblaban ligeramente,
mientras se ajustaba la corbata, y una gota de sudor había aparecido en su frente, a pesar del clima fresco de octubre. «Elena», dijo con voz que pretendía ser conciliadora, pero que no lograba ocultar la desesperación. «Quizás deberíamos hablar sobre esto, reconsiderar nuestras opciones». Elena lo miró fijamente por primera vez desde que había comenzado la audiencia. En sus ojos ya no había el dolor y la resignación que había mostrado durante meses. Había algo nuevo, una determinación que Alejandro no había visto jamás. «Ahora quieres hablar», dijo Elena con voz tranquila pero firme. «Durante meses has hecho todo lo posible por humillarme en este proceso. Has cuestionado mi inteligencia, mi capacidad, mi carácter. Te has reído de mí delante de extraños. Pero, Elena, tienes que entender que...» «No», lo interrumpió Elena. «Durante 5 años he tratado de entender. He justificado tus acciones. He excusado tu comportamiento. He cerrado los ojos ante cosas que debería haber visto desde el principio». El juez observó el intercambio con interés profesional. Durante sus años en el sistema judicial, había desarrollado la capacidad de leer entre líneas en las dinámicas matrimoniales, y lo que veía se estaba desarrollando ante él era fascinante desde el punto de vista humano. Alejandro miró desesperadamente a su abogado, buscando algún tipo de salvavidas legal. «Licenciado Salinas, debe haber alguna manera de impugnar ese documento. Alguna inconsistencia legal que podamos usar». Salinas revisó rápidamente sus notas, pero su expresión no era optimista. «Alejandro, el documento parece estar en orden desde el punto de vista legal. Don Roberto tenía derecho absoluto a establecer condiciones en su testamento, siempre y cuando no violaran la ley. Pero esto es chantaje emocional», insistió Alejandro. «Es una manipulación post-mortem». «No desde el punto de vista legal», respondió Salinas con resignación. «Los testamentos con condiciones son perfectamente válidos mientras no contravengan el orden público o las buenas costumbres». Elena se puso de pie lentamente. Por primera vez en meses se sentía en control de su propio destino. «Excelencia», se dirigió al juez. «Solicito una suspensión temporal del proceso de divorcio para considerar todas las opciones disponibles». «Elena, no puedes hacer esto», exclamó Alejandro, perdiendo completamente la compostura. «No puedes tomar esta decisión basándote en dinero». Elena se volvió hacia él con una expresión que Alejandro jamás había visto. No era rabia, no era dolor. Era algo mucho más inquietante. Era desilusión completa. «¿Dinero?», preguntó Elena con voz peligrosamente tranquila. «¿Te parece que esto se trata de dinero?». «¿De qué más podría tratarse?», respondió Alejandro, sin darse cuenta de que acababa de revelar más sobre su carácter de lo que había intentado. Elena sintió como si una venda se hubiera caído de sus ojos. Durante 5 años había estado casada con un hombre que era incapaz de entender que podría existir cualquier motivación que no fuera puramente económica. «Se trata de respeto, Alejandro. Se trata de la confianza que mi padre tenía en mi capacidad de tomar decisiones correctas. Se trata de darme cuenta de que durante 5 años he estado viviendo una mentira». El juez golpeó suavemente su martillo. «Muy bien. Se suspende temporalmente el proceso de divorcio por un periodo de 30 días para que las partes puedan considerar las implicaciones del documento testamentario. La próxima audiencia se programará para el 26 de noviembre. Mientras los asistentes comenzaban a recoger sus documentos, Alejandro se acercó a Elena con una expresión que pretendía ser suplicante. «Elena, por favor, podemos solucionar esto. Podemos hacer que nuestro matrimonio funcione». Elena lo miró con una tristeza profunda. «Alejandro, lo que me acabas de demostrar hoy es que solo te intereso por el dinero de mi padre. Hace 5 minutos estabas riéndote durante nuestro divorcio, celebrando que por fin te librarías de mí. Y ahora cuando descubres que hay dinero de por medio, de repente quieres salvar nuestro matrimonio. No es así, Elena. Tú sabes que te amo». Elena recogió su bolsa y se dirigió hacia la salida de la sala. «Si me amaras, Alejandro, jamás habríamos llegado a este punto». Mientras Elena salía de la sala seguida por el licenciado Herrera, Alejandro se quedó de pie en medio del tribunal, rodeado por los ecos de su propia arrogancia. La lluvia había cesado,
pero las nubes grises que se veían a través de las ventanas parecían presagiar que la tormenta apenas estaba comenzando. Carmen, la secretaria, mientras organizaba los documentos del caso, no pudo evitar pensar que en sus 20 años trabajando en el juzgado, raramente había visto una inversión de poder tan dramática y tan merecida. El licenciado Salinas se acercó a Alejandro y le puso una mano en el hombro. «Alejandro, necesitamos hablar. Esta situación es mucho más compleja de lo que habíamos anticipado». Pero Alejandro no estaba escuchando. Su mente estaba calculando, planificando, buscando desesperadamente alguna manera de recuperar el control de una situación que se le había escurrido entre los dedos como arena. 80 millones de pesos. El número resonaba en su mente como una obsesión. Era más dinero del que había visto jamás en su vida, más dinero del que había soñado poseer alguna vez. Y estaba ahí, al alcance de sus manos, separado de él únicamente por 9 meses, y por una mujer que acababa de descubrir algo sobre él que él mismo había preferido ignorar. Mientras salía del juzgado bajo el cielo gris de la Ciudad de México, Alejandro Mendoza no sabía que lo que había sucedido esa mañana era apenas el primer movimiento en un juego mucho más complejo de lo que podía imaginar. Un juego que don Roberto Vázquez había comenzado a planear mucho antes de su muerte, y cuyos verdaderos alcances aún estaban por revelarse. La partida había comenzado, y por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza no estaba ganando. La mansión de Polanco se alzaba imponente bajo el cielo plomizo de noviembre, sus muros de cantera rosa reflejando la luz tenue de una tarde que parecía resistirse a dar paso a la noche. Elena caminó lentamente por el jardín de su casa, observando los rosales que su padre había plantado personalmente como regalo de bodas. Cada flor le recordaba las manos curtidas de don Roberto, trabajando la tierra con la misma dedicación meticulosa que había aplicado a todos los aspectos de su vida. Habían transcurrido 3 semanas desde la audiencia, 3 semanas en las que la dinámica entre Elena y Alejandro había cambiado de manera tan radical que parecían 2 extraños habitando el mismo espacio. La casa, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como un campo de batalla silencioso, donde cada conversación era un duelo verbal y cada silencio cargaba el peso de reproches no expresados. «Elena, necesitamos hablar», dijo Alejandro desde la terraza, su voz cargada de una tensión que ya se había vuelto familiar. Ella se volvió lentamente. Su esposo había cambiado visiblemente durante estas semanas. Los trajes impecables seguían ahí, pero ahora parecían más una armadura que una declaración de éxito. Sus ojos, antes brillantes con la seguridad del conquistador, ahora mostraban una inquietud que no lograba disimular completamente. «¿Qué quieres discutir ahora, Alejandro?», preguntó Elena sin acercarse. «Nuestro futuro, nuestro matrimonio, las decisiones que tenemos que tomar juntos». Elena casi sonrió ante la ironía. Durante 5 años, Alejandro había tomado todas las decisiones importantes sin consultarla. Había elegido sus inversiones, sus círculos sociales, incluso los muebles de la casa, siempre con la actitud de quien sabe mejor que todos los demás qué es lo conveniente. «Qué curioso que ahora quieras incluirme en las decisiones», respondió Elena acercándose finalmente a la terraza. «Durante años me has tratado como una especie de accesorio decorativo, y ahora de repente valoras mi opinión». Alejandro se sirvió un whisky de la licorera de cristal que descansaba sobre la mesa de hierro forjado. Sus manos temblaron ligeramente mientras levantaba la botella, un detalle que Elena notó, pero sobre el cual no comentó. «Elena, sé que he cometido errores, sé que no he sido el esposo que merecías, pero podemos empezar de nuevo. Podemos hacer que esto funcione». «¿Por qué, Alejandro?», preguntó Elena tomando asiento en una de las sillas de la terraza. «¿Por qué ahora tienes interés en hacer que nuestro matrimonio funcione?». La pregunta colgó en el aire como una guillotina. Alejandro tomó un sorbo de whisky, ganando tiempo mientras formulaba una respuesta que sonara convincente. «Porque me he dado cuenta de que te amo. Porque he entendido lo que significa perderte». Elena lo estudió con la misma atención con la que un científico examina una muestra bajo el microscopio. Durante años,
Había aceptado las declaraciones de amor de Alejandro sin cuestionarlas, pero ahora tenía la capacidad de ver más allá de las palabras. ¿Me amas, Alejandro? ¿O amas los 80 millones de pesos que puedo heredar de mi padre? La acusación fue directa como una bala. Alejandro se irguió en su silla, adoptando la postura defensiva que Elena había aprendido a reconocer durante los últimos años. No puedes reducir todo a dinero, Elena. Hay más en juego aquí que consideraciones financieras. ¿En serio? Elena se inclinó hacia adelante. Entonces no tendrías ningún problema en firmar un documento renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de mi padre. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Alejandro abrió la boca varias veces, como si fuera a responder, pero las palabras no llegaban. Elena había encontrado el punto exacto donde su armadura tenía una grieta. «Es más complicado que eso», murmuró finalmente. «No, Alejandro. En realidad es muy simple. Si realmente me amaras, si realmente quisieras salvar nuestro matrimonio por las razones correctas, el dinero sería irrelevante». Elena se puso de pie y caminó hacia la barandilla de la terraza. Desde allí podía ver la fuente que don Roberto había mandado construir en el centro del jardín, una réplica en miniatura de la fuente de Trevi que habían visitado juntos durante un viaje a Roma, cuando ella tenía 15 años. «¿Sabes qué me dijo mi padre la noche antes de nuestra boda?», preguntó Elena sin voltear a ver a Alejandro. «No. Me dijo que había notado cómo me mirabas cuando creías que nadie estaba observando. Me dijo que había visto una frialdad en tus ojos que le preocupaba, pero que esperaba estar equivocado». Elena se volvió para enfrentar a su esposo. «Me dijo que había incluido ciertas protecciones en su testamento, por si acaso sus sospechas resultaban ser correctas». Alejandro sintió cómo se le aceleraba el pulso. Había subestimado completamente a don Roberto. Había asumido que era simplemente un viejo empresario tradicional que se dejaría impresionar por sus logros profesionales y su labia. «Tu padre nunca me dio una oportunidad real», dijo Alejandro con un tinte de amargura en la voz. «Desde el primer día, decidió que yo no era suficientemente bueno para ti. Mi padre era un hombre muy perceptivo, Alejandro. Había construido un imperio empresarial desde la nada, y eso no se hace sin ser un excelente juez del carácter humano». Elena se acercó a la mesa y se sirvió una copa de vino tinto de la botella que Alejandro había abierto pero apenas había tocado. «¿Sabes cuándo me di cuenta de que mi padre tenía razón sobre ti?» «¿Cuándo?», preguntó Alejandro, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «La noche que murió, cuando recibimos la llamada del hospital y tú, en lugar de consolarme o preocuparte por mi dolor, inmediatamente comenzaste a hacer cálculos sobre la herencia». La acusación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago, porque sabía que era completamente cierta. Esa noche, mientras Elena lloraba la muerte de su padre, él había estado mentalmente calculando cuánto valdrían las propiedades de don Roberto y cómo podrían integrarse a su propio portafolio de inversiones. Elena estaba en shock. La gente reacciona de diferentes maneras ante la muerte. No, Alejandro. La gente que siente amor reacciona consolando. La gente que siente ambición reacciona calculando. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. Elena se dirigió al interior de la casa para contestar, dejando a Alejandro solo en la terraza con sus pensamientos y sus crecientes temores. «Diga». «Elena», habla el licenciado Herrera. «Necesito verte urgentemente. Ha surgido información adicional sobre el testamento de tu padre». Elena sintió cómo se le erizaba la piel. Durante las últimas semanas había comenzado a preguntarse si su padre había dejado más sorpresas ocultas en su testamento. «¿Qué tipo de información?» «No puedo discutirlo por teléfono. ¿Puedes venir a mi despacho mañana por la mañana? Digamos a las 10. «Por supuesto, licenciado. Estaré ahí». Cuando Elena regresó a la terraza, Alejandro la estaba observando con una expresión de ansiedad apenas contenida. «¿Quién era?» «El licenciado Herrera. Necesita verme mañana sobre el testamento de mi padre». Alejandro se puso de pie tan abruptamente que derramó parte de su whisky sobre la mesa de cristal. «¿Qué más puede haber? Ya conocemos las condiciones del testamento». Elena lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Alejandro estaba desesperado por conocer todos los detalles de una herencia
que consideraba parcialmente suya, a pesar de que legalmente no tenía ningún derecho sobre ella. No lo sé, Alejandro. Supongo que lo descubriremos mañana. Esa noche Elena apenas pudo dormir. Su mente vagaba entre recuerdos de su padre y especulaciones sobre qué más podría haber planeado. Don Roberto había sido un hombre de capas múltiples, alguien que pensaba varios movimientos por delante, como un gran maestro del ajedrez. Al día siguiente, Elena llegó al despacho del licenciado Herrera exactamente a las 10 de la mañana. La oficina estaba ubicada en un edificio colonial, restaurado en el centro histórico, con techos altos y ventanas que daban vista a la Catedral Metropolitana. Era el mismo edificio donde su padre había manejado sus asuntos legales durante más de 20 años. «Buenos días, Elena», la recibió Herrera con una expresión seria. «Gracias por venir tan pronto». «Buenos días, licenciado». «¿Qué es tan urgente que no podía discutirse por teléfono?» Herrera la guió hacia su despacho privado, una sala forrada en madera de caoba con estanterías llenas de códigos legales y fotografías de su larga carrera como abogado. «Elena, ayer recibí una visita muy interesante. Vino a verme la señora Carmen Restrepo». Elena frunció el ceño, tratando de ubicar el nombre. «¿Carmen Restrepo?» Era la secretaria personal de tu padre desde hace 15 años. Aparentemente, don Roberto le había dado instrucciones específicas de que, si algo le sucedía, ella debería entregarme ciertos documentos en una fecha específica. Elena sintió cómo se le aceleraba el corazón. Su padre había muerto el 15 de julio, y habían transcurrido más de 3 meses desde entonces. ¿Por qué Carmen había esperado tanto tiempo? ¿Qué fecha específica? Exactamente 3 meses después de la lectura del primer testamento. Carmen tenía órdenes de esperar para ver si tú decidías proceder con el divorcio inmediatamente, o si elegías esperar. Elena se acomodó en la silla de cuero que estaba frente al escritorio de Herrera. Su padre había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. ¿Qué documentos? Herrera abrió una caja fuerte que estaba detrás de su escritorio y extrajo una carpeta de manila cerrada con un lazo rojo. Tu padre dejó una carta personal para ti, así como documentos adicionales que modifican sustancialmente las condiciones del testamento. Elena aceptó la carpeta con manos que temblaban ligeramente. En la portada, reconoció inmediatamente la caligrafía impecable de su padre. «Para mi querida Elena, cuando esté lista para conocer toda la verdad». ¿Puedo leerla aquí? Por supuesto. De hecho, preferiría que lo hicieras. Algunos de estos documentos requieren explicación legal. Elena abrió la carpeta con el cuidado con el que se manipula una reliquia familiar. La primera página era una carta escrita en el papel personal de don Roberto, con el membrete que llevaba su nombre grabado en relieve dorado. «Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que han ocurrido 2 cosas. Primero, que ya no estoy en este mundo para protegerte directamente, y segundo, que has demostrado la sabiduría de no tomar decisiones precipitadas respecto a tu matrimonio. Durante los 5 años que han transcurrido desde tu boda, he observado cuidadosamente la evolución de tu relación con Alejandro. Al principio, albergaba la esperanza de que mis primeras impresiones sobre él fueran incorrectas, que el hombre que elegiste como esposo tuviera las cualidades de carácter que tú veías en él. Desafortunadamente, mis observaciones confirmaron mis sospechas iniciales. Alejandro Mendoza es un hombre movido principalmente por la ambición y el interés económico. Durante estos años, he documentado meticulosamente una serie de comportamientos y decisiones que revelan su verdadero carácter. ¿Sabías que Alejandro ha estado manteniendo una cuenta bancaria secreta en el Banco de las Islas Caimán desde 6 meses después de su boda? ¿Sabías que ha estado desviando dinero de las cuentas conjuntas hacia inversiones personales que tú desconoces? ¿Sabías que ha estado consultando con abogados especializados en divorcios desde hace más de 1 año, mucho antes de que surgieran los problemas evidentes en su matrimonio? Elena sintió como si el suelo se estuviera desintegrando bajo sus pies. Cada revelación era como un golpe físico, no solo por la traición que representaba, sino por su propia ceguera ante señales que ahora parecían obvias. Tengo en mi poder documentos, fotografías y registros bancarios que prueban todo lo que te estoy revelando.
Alejandro no es el hombre que pretende ser contigo, ni el empresario exitoso que presenta ante la sociedad. Su empresa está al borde de la bancarrota, y durante los últimos 2 años ha estado manteniendo una fachada de prosperidad, usando dinero que ha estado sustrayendo de las cuentas que comparten. Pero esto no es lo más grave, mi querida hija. Lo más grave es que Alejandro ha estado manteniendo una relación extramarital con Sofía Herrera, la hija del licenciado que ahora está leyendo esta carta contigo. Elena levantó la vista bruscamente hacia el licenciado Herrera, quien había palidecido visiblemente. «Licenciado, ¿usted sabía sobre esto?» Herrera negó con la cabeza vigorosamente. «Elena, te juro que no tenía idea. Mi hija Sofía vive en Monterrey desde hace 3 años. Pensé que su relación con Alejandro había terminado mucho antes de tu matrimonio. ¿Tenían una relación anterior?» Salieron durante algunos meses cuando Alejandro trabajaba en Monterrey, pero eso fue hace más de 6 años. Creía que había terminado completamente. Elena continuó leyendo con una sensación creciente de náusea. Los encuentros entre Alejandro y Sofía han sido regulares durante los últimos 3 años. Tengo fotografías, registros de hotel y comprobantes de vuelos. También tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde Alejandro discute contigo de manera despectiva y donde planifica la manera de obtener el máximo beneficio económico de un eventual divorcio. Elena, sé que estas revelaciones te causarán un dolor profundo, pero era necesario que conocieras la verdad completa antes de tomar cualquier decisión sobre tu futuro. El testamento que se leyó en el juzgado era solo la primera fase de un plan más elaborado. Si has llegado a este punto, significa que has demostrado la prudencia de esperar antes de proceder con el divorcio. Esto me indica que hay esperanza de que puedas ver a Alejandro tal como realmente es, en lugar de como quieres que sea. La segunda fase del plan es la siguiente. En el sobre anexo, encontrarás documentos que prueban que la totalidad del patrimonio que Alejandro presenta como suyo, en realidad le pertenece a una empresa fantasma que yo controlo. Alejandro no es dueño de nada. Sus inversiones, su empresa, incluso el automóvil que maneja, todo está respaldado por créditos que dependen de garantías que yo proporcioné sin su conocimiento. Esto significa que si procede con el divorcio, no solo perderás tu derecho a la herencia de 80 millones de pesos, sino que Alejandro descubrirá que él mismo no tiene absolutamente nada. Elena tuvo que detenerse en la lectura. La cabeza le daba vueltas mientras trataba de procesar la magnitud de lo que su padre había orquestado. No había sido simplemente un testamento con condiciones. Había sido una operación de intelligence financiera que había durado años. ¿Cómo es posible que mi padre haya hecho todo esto sin que nadie se diera cuenta? Don Roberto era un hombre extraordinariamente astuto, respondió Herrera. Durante décadas, había desarrollado una red de contactos en el sector financiero que le permitía rastrear, y en algunos casos, influir en transacciones económicas de manera completamente legal, pero muy sofisticada. Elena regresó a la carta. Mi querida Elena, llegados a este punto, tienes varias opciones. Primera, puedes continuar con tu matrimonio, guardando para ti esta información y esperando a que se cumpla el año de plazo para reclamar la herencia. En ese caso, Alejandro nunca sabrá que estuvo a punto de quedarse sin nada, y tendrás 80 millones de pesos para decidir qué hacer con tu vida. Segunda, puedes confrontar a Alejandro con esta información ahora mismo y observar cómo reacciona cuando descubra que has sido manipulado de la misma manera que él te manipuló a ti. Tercera, puedes proceder con el divorcio inmediatamente, sabiendo que tanto tú como Alejandro terminarán sin nada, pero que al menos serás libre de un hombre que nunca te amó verdaderamente. La decisión es completamente tuya, pero quería que tuvieras todos los elementos de juicio antes de tomarla. Hay una última cosa que debo decirte. Independientemente de lo que decidas hacer, he establecido un fondo fiduciario de 10 millones de pesos que será tuyo sin importar qué suceda con el matrimonio. Este dinero está diseñado para garantizar que nunca dependas económicamente de nadie, que siempre tengas la libertad de elegir tu propio destino. Recuerda, mi querida hija, que el poder verdadero no viene del dinero, sino del conocimiento y de la capacidad de tomar decisiones informadas. Ahora tienes ambos,
Con todo mi amor y mi confianza en tu sabiduría, tu padre, Roberto Vázquez. Elena terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba gratitud, asombro y una sensación abrumadora de haber sido protegida por un amor que trascendía incluso la muerte. Licenciado Herrera, ¿todos estos documentos son legalmente válidos? He revisado cada uno de ellos, Elena. Todo está en perfecto orden legal. Tu padre se aseguró de que cada movimiento fuera completamente legítimo y documentado apropiadamente. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, contemplando las opciones que su padre había delineado tan claramente. Por primera vez desde la audiencia de divorcio, se sentía completamente en control de su situación. ¿Qué me recomienda, licenciado? Herrera se quitó los anteojos y los limpió cuidadosamente antes de responder. Elena, en mis 40 años de práctica legal, nunca había visto una operación tan meticulosamente planeada para proteger a alguien. Tu padre te amaba profundamente y confió en tu inteligencia para usar esta información de la manera correcta. Pero ¿cuál sería la manera correcta? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero si me permites un consejo personal, tu padre te ha dado el regalo más valioso que existe, la verdad completa. Úsala para tomar la decisión que te permita vivir con dignidad y sin arrepentimientos. Elena recogió todos los documentos y los guardó cuidadosamente en la carpeta. Necesito tiempo para procesar todo esto. Por supuesto. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Sí. Quiero que prepare todos los documentos necesarios para ejecutar cualquiera de las 3 opciones que menciona mi padre. Quiero estar lista para actuar cuando tome mi decisión. Se harán inmediatamente. Cuando Elena salió del despacho del licenciado Herrera, el sol había logrado romper las nubes grises que habían dominado el cielo de la Ciudad de México durante días. Caminó lentamente por las calles del centro histórico, observando la vida que fluía a su alrededor con una perspectiva completamente nueva. Tenía en sus manos no solo la llave de su propia libertad, sino también el poder de enseñarle a Alejandro lo que significaba ser completamente vulnerable. Su padre le había dado la capacidad de elegir no solo su propio destino, sino también el de su esposo. Era un poder embriagador y aterrador al mismo tiempo. Y mientras caminaba hacia su auto, Elena Vázquez de Mendoza comenzó a planear exactamente cómo iba a usarlo. La partida de ajedrez que don Roberto había comenzado estaba llegando a su punto culminante, y por primera vez en su vida, Elena tenía todas las piezas sobre el tablero. Elena entró a la mansión de Polanco con la carpeta de Manila apretada contra su pecho como si fuera un escudo protector. El mármol travertino del vestíbulo reflejaba la luz dorada del atardecer que se filtraba a través de las ventanas emplomadas, creando un juego de sombras que parecía danzar al ritmo de sus pensamientos turbulentos. Había pasado 3 horas conduciendo sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, tratando de procesar la magnitud de las revelaciones contenidas en la carta de su padre. El sonido de pasos apresurados la sacó de sus reflexiones. Alejandro apareció en el vestíbulo, claramente agitado, con su camisa arrugada y la corbata aflojada de una manera que jamás se habría permitido en circunstancias normales. Elena, gracias a Dios que llegaste. He estado tratando de localizarte toda la tarde. ¿Dónde estabas? La pregunta sonó más como una demanda que como una expresión de preocupación. Elena lo observó con nuevos ojos, analizando cada gesto, cada inflexión de voz, buscando las señales que había ignorado durante 5 años de matrimonio. Estuve resolviendo algunos asuntos legales relacionados con el testamento de mi padre, respondió Elena con una tranquilidad que no sentía. Alejandro se acercó rápidamente, sus ojos escrutando la carpeta que Elena mantenía contra su pecho. ¿Qué tipo de asuntos? ¿Hay cambios en las condiciones del testamento? Elena casi sonrió ante la transparencia de su ansiedad. Ni siquiera había preguntado cómo se sentía, si necesitaba apoyo emocional, o si las revelaciones adicionales sobre su padre la habían afectado. Su única preocupación era claramente económica. Ha habido algunas clarificaciones, respondió Elena, dirigiéndose hacia la sala principal. La sala era una exhibición de elegancia discreta, sofás de cuero italiano color crema, una mesa de centro de cristal diseñada por un artista mexicano reconocido,
y un piano de cola Steinway que Elena había heredado de su madre. Las paredes estaban decoradas con obras de arte cuidadosamente seleccionadas por un curador profesional, y todo en el espacio hablaba de riqueza refinada y buen gusto. Alejandro la siguió como un perro ansioso. ¿Qué tipo de clarificaciones? Elena, por favor, necesito saber qué está pasando. Este asunto afecta a nuestro futuro juntos. Elena se dirigió al bar de la esquina y se sirvió una copa de vino tinto. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, saboreando cada segundo de la ansiedad creciente de Alejandro. ¿Quieres una copa?, preguntó, ofreciéndole la botella. No quiero una copa, Elena. Quiero respuestas. ¿Qué dijeron los abogados? ¿Hay más condiciones en el testamento? Elena tomó un sorbo de vino y se acomodó en uno de los sofás, colocando la carpeta sobre la mesa de centro, pero manteniéndola cerrada. Siéntate, Alejandro. Tenemos mucho de qué hablar. La seriedad en el tono de Elena hizo que Alejandro sintiera un escalofrío de aprensión. Se sentó en el borde del sofá opuesto, inclinado hacia adelante en una postura que revelaba su tensión. Alejandro, ¿recuerdas nuestra primera cita? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué tiene que ver eso con el testamento? Responde la pregunta. Alejandro se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado por el rumbo de la conversación. Fuimos a cenar al Puyol, pediste el menú degustación y yo el pescado a la sal. ¿Y de qué hablamos? Elena, no veo cómo esto. ¿De qué hablamos, Alejandro? El tono de Elena se había endurecido imperceptiblemente, y Alejandro reconoció esa inflexión. Era la misma que había escuchado en la voz de don Roberto cuando estaba particularmente serio sobre algún asunto de negocios. Hablamos de nuestros sueños, de nuestros planes para el futuro, de la familia que queríamos formar. ¿Y qué sueños compartiste conmigo esa noche? Alejandro cerró los ojos tratando de recordar una conversación que había tenido lugar 6 años atrás. Te dije que quería construir una empresa exitosa, que soñaba con viajar por el mundo, que quería encontrar a alguien con quien compartir una vida extraordinaria. Elena asintió lentamente. Y yo te conté mis sueños. ¿Los recuerdas? Querías trabajar en una fundación benéfica. Querías ayudar a niños en situación vulnerable. Querías tener una familia numerosa y una casa llena de risas. Exacto. ¿Y sabes qué pasó con esos sueños míos, Alejandro? Alejandro comenzó a sentir que la conversación se dirigía hacia territorio peligroso. La vida cambió nuestras prioridades. No, Alejandro, tú cambiaste mis prioridades. Durante 5 años, cada vez que mencionaba mi deseo de trabajar en causas benéficas, tú me convenías de que mi tiempo se usaría mejor apoyando tu carrera. Cada vez que hablaba de tener hijos, tú argumentabas que no era el momento correcto financieramente. Cada vez que soñaba con algo que no se alineaba con tus planes, tú encontrabas la manera de disuadirme. Alejandro se irguió en su asiento, adoptando su postura defensiva habitual. Elena, yo solo quería lo mejor para nosotros. Quería que tuviéramos estabilidad financiera antes de tomar decisiones importantes. ¿Estabilidad financiera? Elena se inclinó hacia adelante. Alejandro, ¿cuál es exactamente el estado de tu empresa? La pregunta fue como un rayo que cayó en un cielo despejado. Alejandro parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir? Es una pregunta simple. ¿Cuál es la situación financiera real de Mendoza y Asociados? Alejandro se puso de pie abruptamente y comenzó a caminar hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. La empresa está bien. Hemos tenido algunos desafíos con la economía actual, pero nada que no podamos manejar. Siéntate, Alejandro. El tono de Elena no admitía discusión. Alejandro regresó lentamente a su asiento, pero su lenguaje corporal se había vuelto más tenso. ¿Desde cuándo tu empresa está en bancarrota? La palabra bancarrota golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Su rostro se drenó de color y sus manos comenzaron a temblar visiblemente. ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar que...? Elena abrió la carpeta y extrajo varios documentos bancarios. Tengo aquí los estados financieros reales de tu empresa, Alejandro. No los que me has estado mostrando durante años, sino los verdaderos. Los que muestran que Mendoza y Asociados debe más de 15 millones de pesos y que sus activos reales no superan los 2 millones.
Alejandro se quedó en silencio durante varios segundos, su mente corriendo a toda velocidad mientras trataba de encontrar una explicación que pudiera minimizar el daño. Elena, esas cifras no reflejan el potencial de crecimiento de la empresa. Tenemos proyectos en desarrollo que... ¿Qué proyectos, Alejandro? Elena extrajo más documentos. Aquí tengo los registros de todos tus contratos activos. El más grande es por 800,000 pesos, y aún así estás 3 meses atrasado en la entrega. La meticulosa preparación de Elena comenzó a aterrorizarlo. No solo tenía información sobre su empresa, tenía detalles específicos que solo podrían haber obtenido alguien con acceso directo a sus archivos confidenciales. ¿Cómo obtuviste esa información? Mi padre era un hombre muy astuto, Alejandro, y estaba muy preocupado por mi bienestar. Elena se puso de pie y caminó hacia el piano. Sus dedos tocaron suavemente las teclas, produciendo una melodía melancólica que había aprendido de niña. ¿Sabes cuál era mi mayor temor cuando decidí casarme contigo? Alejandro negó con la cabeza, incapaz de hablar. Mi mayor temor era que me amaras por el dinero de mi familia en lugar de por quien soy realmente. Elena se volvió para enfrentar a su esposo. Durante 5 años traté de convencerme de que estaba equivocada. Cada vez que hacías un comentario sobre las propiedades de mi padre, o cuando sugerías que él debería incluirte más en sus decisiones de negocios, yo me decía que simplemente quería ser parte de la familia. Elena, yo no he terminado. Elena regresó al sofá y extrajo de la carpeta un sobre manila más pequeño. Aquí tengo documentos que muestran que desde hace 2 años has estado consultando con 3 diferentes firmas de abogados especializadas en divorcios, preguntando específicamente sobre cómo maximizar tu parte en una separación matrimonial. Alejandro sintió como si el suelo se estuviera desintegrando bajo sus pies. Eso fue solo por precaución. En mi industria es común tener asesoría legal preventiva. ¿En serio? ¿Y también es común en tu industria mantener una cuenta bancaria secreta en las Islas Caimán? El silencio que siguió fue tan denso que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón. Alejandro abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. ¿Cómo sabes sobre esa cuenta? La pregunta fue apenas un susurro, pero confirmó todas las sospechas de Elena. Así que sí existe. Elena extrajo más documentos de la carpeta. Aquí están los registros bancarios, Alejandro. Depósitos mensuales de dinero que has estado sustrayendo de nuestras cuentas conjuntas durante más de 2 años. En total, has desviado 1.8 millones de pesos hacia esa cuenta. Alejandro se derrumbó en su asiento como si hubiera recibido un golpe físico. Elena, puedo explicarlo todo. Te escucho. Ese dinero era para nosotros. Era una inversión para nuestro futuro. Quería sorprenderte con una casa más grande, con un viaje especial. Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y desprecio. Alejandro, ¿realmente crees que soy tan estúpida? No, por supuesto que no. Entonces no me insultes con mentiras obvias. Si ese dinero era para nosotros, ¿por qué está en una cuenta a tu nombre exclusivamente? ¿Por qué está en un paraíso fiscal donde yo jamás podría reclamarlo? ¿Y por qué has estado gastando parte de ese dinero en vuelos a Monterrey? La última pregunta cayó como una guillotina. Alejandro palideció hasta volverse prácticamente translúcido. ¿Vuelos a Monterrey? Sí, Alejandro. Vuelos regulares a Monterrey. Específicamente, para encontrarte con Sofía Herrera. El nombre de Sofía resonó en la sala como un disparo. Alejandro se puso de pie tambaleándose ligeramente como si hubiera perdido el equilibrio. Elena, eso no es lo que parece. ¿Ah, no? ¿Y qué es exactamente? Elena extrajo una carpeta más gruesa de la manila principal. Aquí tengo registros de hotel del Hotel San Pedro en Monterrey. 18 visitas en los últimos 3 años, todas bajo el nombre Señor y Señora Mendoza, pero la señora Mendoza que te acompañaba no era yo. Alejandro se acercó a la ventana dando la espalda a Elena. Sus hombros temblaban ligeramente y Elena se dio cuenta de que estaba llorando. Elena, yo nunca quise que sucediera esto. ¿Qué exactamente no querías que sucediera? ¿Que me enterara? ¿O que tuvieras una aventura? Sofía y yo, nosotros teníamos una historia antes de conocerte. Cuando me mudé a Ciudad de México y la conocí, pensé que había terminado para siempre.
Pero hace 3 años, cuando su padre comenzó a manejar algunos de mis asuntos legales, ella regresó a mi vida. Elena escuchaba con una calma que la sorprendía incluso a ella misma. Había imaginado que cuando llegara este momento se sentiría devastada, furiosa, traicionada. En cambio, se sentía extrañamente liberada. ¿La amas? Alejandro se volvió para enfrentarla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No lo sé. Estoy confundido. Sofía representa una parte de mi vida que era más simple, cuando no tenía todas estas presiones financieras y sociales. ¿Y yo qué represento? Tú representas responsabilidad. Representas el futuro que se supone que debo querer. Elena asintió lentamente. Por primera vez en años, Alejandro había dicho algo completamente honesto. Gracias por la honestidad. Elena se dirigió nuevamente hacia el bar y se sirvió otra copa de vino. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, como si estuviera ejecutando una coreografía cuidadosamente ensayada. Alejandro, hay algo más que necesitas saber. ¿Más? Elena, no sé si puedo manejar más revelaciones hoy. Oh, creo que esta te va a interesar particularmente. Elena extrajo de la carpeta un documento legal con múltiples sellos y firmas. ¿Recuerdas el crédito que obtuviste hace 4 años para expandir tu empresa? Sí. ¿Y el préstamo que solicitaste el año pasado para comprar tu oficina nueva? Sí. ¿Y la línea de crédito que tienes para mantener el flujo de efectivo de tu empresa? Alejandro asintió, aunque no estaba seguro hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Sabes quién ha estado garantizando todos esos créditos? Mi empresa está respaldando los créditos con sus activos. Elena casi se echó a reír. Alejandro, tu empresa no tiene activos suficientes para respaldar ni siquiera el 10% de tus deudas. Entonces no sé. El banco debe tener otras garantías. Las tiene. Se llama Roberto Vázquez. El documento que Elena sostenía se convirtió en el centro absoluto de atención de Alejandro. ¿Qué estás diciendo? Mi padre ha estado garantizando personalmente todos tus créditos durante los últimos 4 años. Tu empresa, tu oficina, tu auto, incluso las tarjetas de crédito que usas para tus viajes de negocios. A Monterrey todo está respaldado por el patrimonio de mi padre. Alejandro se tambaleó hacia atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es imposible. Yo nunca solicité que tu padre garantizara nada. No tenías que solicitarlo. Él lo hizo discretamente a través de una red de empresas intermediarias. ¿Realmente creías que los bancos te prestaban millones de pesos basándose únicamente en el potencial de tu empresa? Elena se acercó a Alejandro y le extendió el documento. Lee la cláusula 15. Con manos temblorosas, Alejandro leyó el párrafo señalado. En caso de fallecimiento del garante principal, todos los créditos garantizados se vuelven inmediatamente exigibles en su totalidad, con un periodo de gracia de 6 meses para liquidación completa. Alejandro levantó la vista hacia Elena con una expresión de horror creciente. Mi padre murió hace 4 meses, Alejandro. Tienes 2 meses para pagar 15 millones de pesos en créditos. ¿Cómo planeas hacerlo? Elena, tiene que haber alguna manera, algún arreglo. Lo hay. Una manera muy simple, de hecho. Elena regresó a la carpeta y extrajo otro documento. Mi padre también estableció una cláusula que permite la transferencia de todas esas deudas a un nuevo garante, bajo ciertas condiciones específicas. ¿Qué condiciones? Que yo lo autorice. La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un tsunami. Durante años, había creído que estaba manipulando hábilmente las circunstancias para su beneficio. Ahora se daba cuenta de que había sido él quien había estado siendo manipulado todo el tiempo. Elena, por favor. Sé que he cometido errores terribles. Sé que he traicionado tu confianza de maneras imperdonables. Pero podemos solucionar esto. Podemos empezar de nuevo. Elena lo observó con la misma expresión que podría usar para examinar un insecto particularmente interesante. ¿Empezar de nuevo? ¿Basándose en qué, Alejandro? Basándose en 5 años de matrimonio. Basándose en los momentos buenos que hemos compartido. ¿Qué momentos buenos? Porque ahora que tengo perspectiva, me doy cuenta de que incluso los momentos que creía que eran buenos, estaban contaminados por tus mentiras. Elena se dirigió hacia la ventana que daba al jardín.
donde las luces comenzaban a encenderse automáticamente con la llegada del crepúsculo. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Europa? Por supuesto. Fue maravillosa. ¿Recuerdas cuánto tiempo pasaste al teléfono con tus clientes mientras estábamos en París? Alejandro guardó silencio. ¿Qué recuerdas que insististe en que visitáramos únicamente los lugares más caros, los restaurantes más exclusivos, los hoteles más lujosos? Quería que fuera especial para ti. No, Alejandro. Querías asegurarte de que mi padre viera los recibos. Querías que supiera exactamente cuánto dinero de la familia estabas gastando. Elena se volvió para enfrentar a su esposo. Incluso nuestra luna de miel fue una actuación para impresionar a mi padre. Elena, eso no es cierto. ¿No? Entonces, ¿por qué guardaste todos los recibos y se los enviaste por correo a mi padre, para efectos de impuestos? Alejandro abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que no tenía defensa para esa acusación porque era completamente cierta. Elena regresó al sofá y se sentó, colocando cuidadosamente todos los documentos de vuelta en la carpeta. Alejandro, hay una última cosa que necesitas saber antes de que tome mi decisión final. ¿Qué decisión? La decisión de qué voy a hacer con toda esta información. Elena extrajo un documento final de la carpeta. Este es un poder legal que mi padre estableció antes de su muerte. Me da autoridad absoluta sobre todas las garantías que ha estado proporcionando para tus créditos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que puedo elegir entre 3 opciones. Primera, puedo asumir personalmente todas tus deudas y permitir que continúes con tu empresa como si nada hubiera pasado. Segunda, puedo transferir las garantías a un nuevo arreglo que te permita pagar gradualmente durante un periodo extendido. Tercera, puedo retirar todas las garantías inmediatamente, lo que resultaría en que todos tus acreedores exijan el pago completo inmediato. Alejandro se dejó caer en el sofá, finalmente comprendiendo la totalidad de su situación. También tengo una cuarta opción, continuó Elena con voz tranquila. Puedo hacer público todo esto. Los documentos sobre tu cuenta en las Islas Caimán, las fotografías de tus encuentros con Sofía, los registros de cómo has estado financiando tu estilo de vida con mentiras. Puedo asegurarme de que toda la Ciudad de México sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Elena, por favor, no hagas eso. Mi reputación, mi carrera. Tu reputación está basada en mentiras, Alejandro. Tu carrera está construida sobre fraude financiero. ¿Por qué debería proteger algo que es fundamentalmente falso? Alejandro se puso de pie y se acercó a Elena, cayendo de rodillas frente a ella en una postura de súplica que habría resultado cómica si no fuera tan desesperada. Elena, te prometo que puedo cambiar. Puedo ser el hombre que merecías desde el principio. Puedo terminar las cosas con Sofía. Puedo ser completamente honesto contigo sobre todo. Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y una especie de compasión distante. Alejandro, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y mi padre? ¿Cuál? Mi padre construyó todo lo que tenía basándose en trabajo honesto, decisiones inteligentes y planificación a largo plazo. Tú has construido todo lo que pretendes tener basándote en mentiras, manipulación y la esperanza de que nadie descubriría la verdad. Elena se puso de pie, obligando a Alejandro a levantarse también. La diferencia es que mi padre creó valor real en el mundo. Tú solo has creado la ilusión de valor. Pero puedo cambiar, Elena. Puedo aprender a ser como tu padre. No, Alejandro, no puedes. Porque el cambio real requiere carácter. Y el carácter no es algo que se pueda aprender o fingir. Es algo que se tiene o no se tiene. Elena se dirigió hacia la escalera que llevaba a los dormitorios. Voy a pasar la noche pensando en cuál de mis opciones voy a ejercer. Mañana por la mañana te daré mi respuesta final. Elena, por favor, no me dejes así. No puedo pasar la noche sin saber qué vas a decidir. Elena se detuvo en el primer escalón y se volvió para mirarlo una última vez. Durante 5 años, yo viví sin saber si realmente me amabas o si solo querías mi dinero. Durante 5 años yo viví con la ansiedad de no entender por qué nuestra relación se sentía tan vacía. Creo que puedes sobrevivir una noche sin saber cuál será tu futuro. Mientras Elena subía las escaleras, Alejandro se quedó solo en la sala, rodeado por el lujo que ahora sabía que nunca había sido realmente suyo. El piano Steinway,
las obras de arte, los muebles elegantes, incluso la casa misma. Todo había sido posible gracias al hombre que había subestimado completamente. Se acercó al bar y se sirvió un whisky con manos que temblaban incontrolablemente. Mientras el líquido dorado quemaba su garganta, Alejandro Mendoza finalmente comprendió que don Roberto Vázquez había ganado una partida de ajedrez que había comenzado años antes de que él siquiera supiera que estaba jugando. En el piso superior, Elena se sentó en el borde de la cama que había compartido con Alejandro durante 5 años, con la carpeta de su padre descansando en su regazo. Por primera vez desde la muerte de don Roberto, se sintió verdaderamente conectada con él. Podía casi escuchar su voz, calmada y sabia, guiándola hacia la decisión correcta. Afuera, la Ciudad de México brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, una serie de decisiones que habían llevado a alguien a ese momento específico. Elena sabía que la decisión que tomaría al día siguiente cambiaría no solo su propia historia, sino también la de Alejandro, y posiblemente la de Sofía Herrera. Era un poder que no había buscado, pero que ahora poseía completamente. Y con ese poder venía la responsabilidad de usarlo de la manera que su padre habría aprobado. Con justicia, con inteligencia y con la clase de sabiduría que solo viene de entender verdaderamente el carácter humano. La noche sería larga, pero Elena sabía que cuando amaneciera, estaría lista para jugar el movimiento final en el juego maestro de su padre. Elena despertó antes del amanecer con una claridad mental que no había experimentado en años. A través de la ventana de su habitación, las primeras luces del alba comenzaban a teñir de color dorado los rascacielos de Santa Fe a la distancia. Había dormido profundamente por primera vez en meses, como si su subconsciente hubiera sabido que finalmente tenía todas las piezas del rompecabezas que había sido su matrimonio. Se vistió cuidadosamente, eligiendo un traje sastre azul marino que su padre siempre había elogiado, diciéndole que la hacía verse como una mujer que sabe exactamente lo que quiere. Mientras se aplicaba maquillaje frente al espejo del tocador, Elena pudo escuchar movimiento en la planta baja. Alejandro evidentemente no había dormido nada, y ya estaba despierto, probablemente paseando nerviosamente por la sala como un animal enjaulado. Cuando bajó las escaleras a las 7 de la mañana, encontró a Alejandro exactamente donde había imaginado, sentado en el sofá de la sala con una taza de café frío en las manos, vestido con la misma ropa del día anterior. Sus ojos estaban rojos y hinchados, y una barba incipiente ensombrecía su mandíbula. Era la primera vez en 5 años que Elena lo veía en un estado tan deplorable. «Buenos días, Alejandro», dijo Elena con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la evidente angustia de su esposo. «Elena, gracias a Dios, no pude dormir en toda la noche pensando en lo que hablamos ayer». Elena se dirigió a la cocina y se preparó un café expreso en la máquina italiana que don Roberto le había regalado como obsequio de compromiso. El ritual matutino le daba tiempo para organizar mentalmente la conversación que estaba a punto de tener. «He tomado mi decisión», anunció Elena, regresando a la sala con su taza humeante. Alejandro se incorporó inmediatamente, derramando parte de su café frío sobre la alfombra persa sin siquiera notarlo. «¿Y cuál es tu decisión?». Elena se sentó en la silla que estaba frente al sofá, la misma posición que había ocupado don Roberto durante innumerables conversaciones familiares importantes. Era una posición de autoridad, y Elena la había elegido deliberadamente. «Antes de decirte qué he decidido, quiero que entiendas completamente las consecuencias de cada opción». Elena abrió la carpeta de manila que había traído consigo y extrajo varios documentos. Opción 1. Puedo asumir personalmente todas tus deudas, permitir que continúes con tu empresa y proceder con nuestro matrimonio como si nada hubiera pasado. En este escenario tú mantienes tu estilo de vida, tu reputación permanece intacta, y yo cargo con 15 millones de pesos en deudas que no contraje. Alejandro asintió ansiosamente. Opción 2. Puedo reestructurar tus deudas bajo un nuevo acuerdo que te permita pagarlas gradualmente durante 10 años, con la condición de que aceptes entrar en terapia matrimonial y que termines completamente tu relación con Sofía Herrera.
Acepto esa opción inmediatamente, interrumpió Alejandro. No he terminado, dijo Elena con firmeza. Opción 3. Puedo retirar todas las garantías inmediatamente, lo que significaría que tendrías 2 meses para conseguir 15 millones de pesos o declararte en bancarrota. Elena hizo una pausa deliberada antes de continuar. Y opción 4. Puedo hacer público todo lo que he descubierto sobre ti. Los documentos bancarios fraudulentos, las fotografías de tus encuentros con Sofía, los registros de cómo has estado financiando tu doble vida. En este escenario, no solo perderías todo financieramente, sino que tu reputación quedaría destruida permanentemente. Alejandro palideció visiblemente. Elena, por favor, considera las opciones 1 o 2. Podemos hacer que esto funcione. Elena tomó un sorbo de café y lo observó con la misma atención que un entomólogo estudia un espécimen. ¿Sabes qué me decidí anoche, Alejandro? ¿Qué? Me decidí a hacerte una pregunta que nunca te había hecho directamente y a tomar mi decisión basándose únicamente en tu respuesta. Alejandro se inclinó hacia adelante, aferrándose a cualquier posibilidad de influir en el resultado. Pregúntame lo que quieras. Te responderé con total honestidad. Si yo no fuera la hija de Roberto Vázquez, si no tuviera acceso a ningún dinero familiar, si fuera simplemente Elena Rodríguez, una mujer de clase media trabajando como maestra de primaria, ¿te habrías casado conmigo? La pregunta cayó en la sala como una bomba. Alejandro abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían nerviosamente, como si estuviera buscando desesperadamente la respuesta correcta en algún rincón de la habitación. Elena, esa es una pregunta hipotética muy compleja. No, Alejandro. Es una pregunta muy simple que requiere una respuesta muy simple. ¿Sí o no? No puedes pedirme que ignore 5 años de matrimonio y que reduzca nuestro amor a una sola variable económica. Elena se puso de pie lentamente. Tu incapacidad para responder esa pregunta de manera directa ya me ha dado la respuesta que necesitaba. Elena, espera. No es justo que me juzgues basándote en una pregunta trampa. No es una pregunta trampa, Alejandro. Es la pregunta más honesta que te he hecho jamás. Elena se acercó a la ventana que daba al jardín, donde los rosales de su padre comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. ¿Sabes? Anoche estuve pensando en mi padre, tratando de entender por qué había orquestado esta situación tan elaborada. Al principio pensé que simplemente quería protegerme financieramente, pero mientras más lo analizaba, más me daba cuenta de que esto nunca se trató de dinero. Elena se volvió para enfrentar a Alejandro. Se trataba de darme la oportunidad de verte tal como realmente eres, sin las distracciones del dinero, sin las ilusiones del amor romántico, sin las excusas de las circunstancias difíciles. Elena, yo soy más que mis errores financieros. Soy más que mis decisiones equivocadas. ¿Eres más, Alejandro? Porque durante los últimos 5 años, cada decisión importante que has tomado ha estado motivada por consideraciones económicas. Elegiste esta casa porque impresionaría a mi padre. Elegiste nuestro círculo social porque te conectaría con clientes potenciales. Incluso elegiste nuestros destinos de vacaciones basándote en dónde podrías hacer networking. Elena regresó a su silla. Y cuando las cosas se pusieron difíciles en nuestro matrimonio, tu primera reacción no fue buscar terapia matrimonial o tratar de comunicarte mejor conmigo. Tu primera reacción fue consultar con abogados de divorcio para maximizar tu ganancia financiera. Alejandro se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por la sala. Elena, reconozco que he cometido errores terribles. Reconozco que he perdido de vista lo que realmente importa. Pero puedo cambiar. Puedo ser el hombre que merecías desde el principio. ¿Puedes cambiar, Alejandro? ¿O puedes fingir que has cambiado hasta que se cumpla el plazo para la herencia de mi padre? La acusación golpeó a Alejandro como una bofetada. Se detuvo abruptamente en su caminar y se volvió hacia Elena con una expresión de shock. ¿Cómo puedes decir eso? Porque te conozco, Alejandro. Después de 5 años de matrimonio finalmente te conozco realmente. Y sé que todo lo que estás dispuesto a prometerme ahora está motivado por tu desesperación financiera, no por amor genuino. Elena extrajo su teléfono celular de su bolso. De hecho, para probar mi punto, voy a hacer algo que debería haberte propuesto desde el principio. ¿Qué vas a hacer?
Voy a llamar al licenciado Herrera y voy a pedirle que prepare un acuerdo prenupcial modificado que elimine cualquier derecho que puedas tener sobre la herencia de mi padre, tanto ahora como en el futuro. Los ojos de Alejandro se agrandaron con pánico. Elena, eso es extremo. No necesitamos llegar a medidas tan drásticas. Si realmente quieres salvar nuestro matrimonio por amor, entonces el dinero no debería importarte. Elena comenzó a marcar el número del licenciado Herrera. Elena, espera, gritó Alejandro acercándose rápidamente y tratando de quitarle el teléfono. Elena se apartó y terminó de marcar. Buenos días, licenciado Herrera. Soy Elena. ¿Podría venir a mi casa esta mañana para preparar algunos documentos legales adicionales? Perfecto. Lo espero a las 10. Cuando Elena colgó, Alejandro tenía una expresión de pánico absoluto. Elena, no puedes hacer esto sin discutirlo conmigo primero. ¿Por qué no? Si el dinero no es importante para ti, entonces no tienes nada que temer. Es que esos acuerdos crean una dinámica de desconfianza en el matrimonio. Elena casi se echó a reír. ¿Una dinámica de desconfianza? Alejandro, acabas de descubrir que has tenido una cuenta bancaria secreta y una amante durante años. La desconfianza ya existe. Yo solo estoy tratando de protegerme de futuras traiciones. Alejandro se dejó caer en el sofá como si hubiera perdido toda la fuerza en las piernas. Elena, si firmo ese acuerdo, básicamente estaré reconociendo que nuestro matrimonio está condenado al fracaso. No, Alejandro. Estarás reconociendo que estás dispuesto a luchar por nuestro matrimonio independientemente de cualquier beneficio económico. Elena se sentó nuevamente frente a él. ¿Sabes? Hay algo que aún no te he contado sobre el testamento de mi padre. ¿Qué más puede haber? Mi padre estableció un fondo fiduciario de 10 millones de pesos que es mío, sin importar lo que suceda con nuestro matrimonio. Dinero que es completamente independiente de los 80 millones de la herencia principal. La revelación cambió completamente la expresión de Alejandro. Elena pudo ver casi físicamente cómo su mente recalculaba las posibilidades financieras. Eso significa que incluso si decidiera divorciarme de ti hoy, tendría seguridad económica independiente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería ver cómo reaccionabas cuando creías que yo también perdería todo si me divorciaba de ti. Elena se inclinó hacia adelante. Y tu reacción me ha confirmado todo lo que necesitaba saber sobre tus verdaderas motivaciones. El sonido del timbre de la puerta interrumpió la conversación. Elena consultó su reloj. Las 10 en punto exacto. Ese debe ser el licenciado Herrera. Mientras Elena se dirigía hacia la puerta, Alejandro la siguió como un perro desesperado. Elena, por favor, no tomes decisiones irrevocables mientras estás emocionalmente alterada. No estoy emocionalmente alterada, Alejandro. Por primera vez en años, estoy pensando con absoluta claridad. Elena abrió la puerta para recibir al licenciado Herrera, quien llegó acompañado por su secretaria y cargando un portafolio lleno de documentos. Buenos días, Elena. Buenos días, Alejandro. Buenos días, licenciado. Gracias por venir tan rápido. Herrera estudió las expresiones de ambos esposos y inmediatamente entendió que la situación había llegado a un punto crítico. ¿En qué puedo ayudarlos? Necesito que prepare un acuerdo de separación de bienes completo, así como los documentos necesarios para proceder con el divorcio. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Elena, no puedes estar hablando en serio. Elena se volvió hacia él con una expresión de calma absoluta. Alejandro, anoche me hice una pregunta muy simple. ¿Qué habría hecho mi padre en esta situación? ¿Y cuál fue tu respuesta? Mi padre jamás habría tolerado a un socio de negocios que le mintiera sobre las finanzas. Mi padre jamás habría mantenido una relación con alguien que tuviera dobles lealtades. Y mi padre jamás habría invertido tiempo o recursos en alguien que demostrara tan poca integridad personal. Elena se dirigió hacia la sala, seguida por Herrera, su secretaria, y un Alejandro cada vez más desesperado. Si mi padre no habría tolerado esas características en un socio de negocios, ¿por qué debería tolerarlas en un esposo? Porque el matrimonio es diferente a los negocios, protestó Alejandro. El matrimonio se basa en el amor, en el perdón, en dar segundas oportunidades. El matrimonio se basa en la confianza, Alejandro. Y la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. Elena se sentó en su silla habitual,
mientras Herrera se acomodaba en el sofá y su secretaria preparaba su máquina de escribir portátil. Licenciado, quiero que los términos del divorcio sean muy específicos, comenzó Elena. Alejandro conservará todos sus bienes personales anteriores al matrimonio, pero renunciará a cualquier derecho sobre propiedades adquiridas durante el matrimonio. Elena, eso me dejaría prácticamente sin nada, protestó Alejandro. Te dejaría exactamente con lo que tenías cuando nos casamos, menos las deudas que contraíste basándote en garantías fraudulentas. Elena continuó dictándole a Herrera. También quiero que se especifique que todas las deudas contraídas por Alejandro durante el matrimonio son de su exclusiva responsabilidad. Elena, sabes que no puedo pagar esas deudas sin ayuda. Esa no es mi responsabilidad, Alejandro. Son las consecuencias de tus propias decisiones. Herrera levantó la vista de sus notas. Elena, debo informarte que estos términos son bastante severos. ¿Estás segura de que quieres proceder de esta manera? Completamente segura. Alejandro se acercó a Elena y se arrodilló junto a su silla. Elena, por favor. Sé que he cometido errores terribles, pero no merezco ser destruido financieramente. Dame una oportunidad de redimirme. Elena lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y una determinación inquebrantable. Alejandro, durante 5 años me has mentido sobre prácticamente todos los aspectos importantes de tu vida. Me has engañado financieramente, emocionalmente y físicamente. Has traicionado no solo nuestros votos matrimoniales, sino también la confianza de mi familia. ¿Pero puedo cambiar? No, Alejandro. Ya no puedes cambiar porque ya no tienes mi confianza. Y sin confianza, cualquier cambio que hagas sería simplemente otra actuación diseñada para obtener lo que quieres. Elena se puso de pie, obligando a Alejandro a hacer lo mismo. Mi padre me enseñó que las personas revelan su verdadero carácter cuando enfrentan presión real. Los últimos meses han sido una prueba de presión, y tú has fallado completamente. Elena, estás cometiendo un error terrible. Estás destruyendo 5 años de matrimonio por errores que puedo corregir. No estoy destruyendo nada, Alejandro. Estoy reconociendo que nuestro matrimonio fue una ilusión desde el principio. Elena se dirigió hacia la ventana, observando el jardín donde los rosales de su padre florecían espléndidamente. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que realmente había terminado de amarte? Alejandro negó con la cabeza. Esta mañana, cuando bajé y te vi sentado en ese sofá, desesperado y suplicante, no sentí lástima, no sentí tristeza, no sentí nostalgia por lo que habíamos perdido. Sentí alivio. Elena se volvió para enfrentar a su esposo. Sentí alivio porque finalmente entendí que la persona de la que me había enamorado nunca había existido realmente. Era solo una actuación muy convincente. Elena, eso no es cierto. Los sentimientos que compartimos eran reales. Quizás los míos lo eran, Alejandro, pero los tuyos siempre estuvieron condicionados por consideraciones económicas. Herrera carraspeó suavemente. Elena, si vas a proceder con el divorcio, necesitaremos también abordar la cuestión de las garantías de las deudas de Alejandro. Ya lo he decidido. Retiraré todas las garantías inmediatamente. Alejandro palideció hasta volverse prácticamente translúcido. Elena, eso me dejará en bancarrota en 2 meses. Sí, probablemente. ¿Y no sientes ninguna compasión por eso? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Siento la misma compasión que tú sentiste por mí cuando estabas planeando divorciarme para maximizar tu ganancia financiera. La respuesta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Elena, eso era diferente. ¿En qué sentido era diferente? Yo nunca quise lastimarte deliberadamente. No, simplemente querías usar mi dinero y luego descartarme cuando ya no fuera conveniente para ti. Elena regresó a su silla. La diferencia, Alejandro, es que yo estoy siendo completamente honesta sobre mis intenciones. No estoy pretendiendo que esto se trata de amor o de dar segundas oportunidades. Se trata de justicia. ¿Justicia o venganza? Justicia. Estás recibiendo exactamente las consecuencias de tus propias acciones. Elena se dirigió a Herrera. Licenciado, ¿cuánto tiempo tomará preparar todos los documentos? Si trabajo toda la tarde, podré tenerlos listos mañana por la mañana. Perfecto. Alejandro,
Tendrás hasta mañana al mediodía para recoger tus pertenencias personales de esta casa. ¿Mañana? Elena, eso es imposiblemente rápido. Tienes 5 años de posesiones que empacar. Un día debería ser suficiente. Alejandro miró desesperadamente a Herrera, como si esperara que el abogado intercediera en su favor. Licenciado, ¿no hay alguna manera de ralentizar este proceso? ¿Algún procedimiento legal que requiera más tiempo? Herrera negó con la cabeza. Si Elena está decidida a proceder y ustedes no tienen hijos menores de edad, el proceso puede ser relativamente rápido. Además, agregó Elena, tengo evidencia documentada de adulterio, fraude financiero y engaño deliberado. Eso simplifica considerablemente las consideraciones legales. Alejandro se dejó caer nuevamente en el sofá, finalmente comprendiendo que había perdido completamente el control de la situación. Elena, hay una cosa más que necesitas saber antes de tomar esta decisión final. ¿Qué? Estoy enamorado de Sofía, realmente enamorado. Por primera vez en mi vida entiendo lo que significa amar a alguien sin consideraciones económicas. Elena estudió su expresión cuidadosamente. ¿Y cuándo te diste cuenta de eso? Hace aproximadamente 1 año. ¿Y por qué no me lo dijiste entonces? Alejandro guardó silencio durante varios segundos. Porque no quería perder el estilo de vida que tenía contigo. La honestidad brutal de la respuesta sorprendió incluso a Elena. Gracias por la honestidad, Alejandro. Esa es probablemente la declaración más auténtica que has hecho en años. ¿Eso cambia algo? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. Cambia mi percepción de la situación, pero no mi decisión. De hecho, la confirma. ¿Por qué? Porque confirma que has sido capaz de amor genuino durante nuestro matrimonio. Simplemente no por mí. Elena se puso de pie y se dirigió hacia la escalera. Licenciado Herrera, prepare todos los documentos tal como hemos discutido. Alejandro, te sugiero que uses el tiempo que te queda para hacer arreglos para tu nueva vida. Mientras Elena subía las escaleras, Alejandro la llamó una última vez. Elena, ¿hay algo que pueda decir o hacer que te haga cambiar de opinión? Elena se detuvo a la mitad de la escalera y se volvió para mirarlo. Sí, Alejandro. Hay una cosa. ¿Qué? Puedes inventar una máquina del tiempo, regresar 5 años al pasado, y elegir ser honesto conmigo desde el principio. Elena continuó subiendo las escaleras, dejando a Alejandro solo con Herrera y la secretaria, quienes continuaron trabajando en los documentos que sellarían oficialmente el final de un matrimonio que había estado destinado al fracaso desde su concepción. Esa tarde, mientras Alejandro empacaba sus pertenencias personales, Elena se sentó en el jardín junto a los rosales de su padre, con su teléfono celular en la mano. Después de varios minutos de contemplación, marcó un número que había estado evitando durante meses. «Carmen, soy Elena Vázquez. Sí, la hija de don Roberto. Me preguntaba si aún estarías interesada en ayudarme con la fundación benéfica que mi padre quería establecer. Perfecto. ¿Puedes venir mañana por la mañana para discutir los detalles?» Cuando colgó el teléfono, Elena sintió por primera vez en años que estaba tomando decisiones que estaban alineadas con sus propios valores y sueños, en lugar de simplemente reaccionar a las manipulaciones de otras personas. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas de los edificios circundantes. En pocas horas Elena sería oficialmente una mujer divorciada, pero por primera vez desde la muerte de su padre, se sentía verdaderamente libre. Don Roberto Vázquez había ganado la partida final, no porque hubiera destruido a Alejandro Mendoza, sino porque había logrado algo mucho más importante. Había liberado a su hija de una prisión que ella misma había construido sin darse cuenta. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de la capital, Elena finalmente comprendió que el verdadero regalo de su padre no había sido los 80 millones de pesos de herencia, sino la sabiduría para distinguir entre el amor genuino y la manipulación disfrazada de afecto. La partida había terminado, y Elena había ganado algo mucho más valioso que el dinero. Había ganado su libertad y su dignidad, y eso, como su padre siempre había sabido, no tenía precio. Y así termina esta increíble historia de venganza, justicia y liberación,
¿Qué te pareció la estrategia magistral de don Roberto para proteger a su hija? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al divorciarse de Alejandro? ¿Te sorprendieron todas las revelaciones sobre la doble vida de Alejandro? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre esta historia llena de giros inesperados. Si te gustó esta narración, no olvides darle like al video y suscríbete al canal para más historias fascinantes como esta. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo. ¿Conoces alguna historia similar de venganza familiar o justicia poética? Compártela en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y sugerencias para futuras historias. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo las mejores historias. Nos vemos en el próximo video.